cuerpo de tu cuate Sánchez está en el basurero El Guaso, cerca del desierto. O sea, yo no quiero otro abogado, yo quiero a Romero. Chenta, por favor, mira, soy capaz de volverme a cruzar de mojada. Por favor, llámalo. No le marques, porque nos va a rastrear. Bueno, entonces le hablo a la policía. Alguien tiene que protegerte. ¿Dónde está la ley? Indir es la ley. Si queremos seguir vivos, tenemos que escapar de ella. Disculpe, mi hijo estaba en esa habitación, en aquella habitación, y pues no está. ¿Sabe dónde está? El paciente fue dado de alta esta mañana. Espera a que termine de contarte todo lo que le hice a tu hija. En serio, no te puedes morir sin saberlo. ¿Y quién dijo que yo soy el que me voy a morir? ¡Para! No. Lo único que quiero saber es de quién era el hijo que esperaba Andrea. ¿Quién es el padre? ¡Domingo! ¡No te caen ni madres! ¡Sácalo! Y te explico, sí. ¡Ay, hijo de... Si no quieres que muera desangrado, haceme un torniquete, hace algo. Ahora sí vas a cantar, pajarito. Quiero que quede grabado. Ahí estás, Contesta y dime la verdad. ¿Quién era el padre de mi nieto? ¿Quién? ¡Sachero! Yo la inseminé. Pero no comí semen. Usé el semen de Domingo. Él se había enamorado y era mi mujer. Así que los drogué. A los dos. Y les hice creer que habían tenido relaciones. Así fue como engañé a todos. Contento. Ya está, limpielo en nombre del difunto Domingo y tu difunta hija. Es un psicópata. ¿Para qué? ¿Qué ganabas? Sí, fue pura diversión. Fue por eso. Necesitaba tener a Andrea cerca. Para hacerte sufrir a vos, para que te desesperes buscando a tu hija y a tu nieto. Marcelo, ¿de qué sirve una venganza si nadie puede verla? Bueno, Romero. La señorita no te quiero volver a ver nunca más me está llamando. ¿Era que se va a acabar el mundo y a mi Dios no me avisó o qué? No te alegres que no te estoy llamando por voluntad propia. Y mira, si vas a empezar de payasito, pues aquí dejo la llamada y punto. Chenta, por favor. No, tranquila. Yo me porto bien. Contame, ¿para qué soy bueno? Pues para tranquilizar a Ida, que anda con los nervios de punta y quiere saber si su caso se puede adelantar. Es que no se acostumbra a México y pues su chamaco menos. El que prueba el gabacho ya no se quiere retachar nunca. ¡Ah, caramba! Pues imagínate que eso va a estar difícil, Vicenta, porque precisamente hay una piedra en el zapato en el caso de Aida. Y esa piedra sos vos. A ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué no me habías dicho nada? Pues primero, para no preocuparte. Segundo, porque estoy tratando de solucionarlo. Y tercero, para evitarme novelones con tu marido el dramático. Pues ya suelta la sopa de una buena vez. Te voy a explicar. Primero que todo esto tiene solución. Yo no sé cómo, pero los tribunales de inmigración se enteraron que vos sos la coyote que cruzó a Aida. Así que claramente buscaron tus expedientes y se enteraron que estuviste presa. Entonces, por un lado y por el otro, tu pasado está perjudicando a tu amiga. La información que me dieron tiene que ser verdad. El que sapió es un tiradorcillo ahí del indio. Nosotros ya peinamos toda la zona de allá atrás y no encontramos nada. Tiene que estar por aquí. Te soy honesto, Mendoza. No sé si quiero que encontremos el cuerpo o seguir pensando que Sánchez está vivo. Si tu informante tiene razón, el FBI tendrá que reabrir el caso después de esto. Eso sí quiero que pase. Porque me niego rotundamente a pensar que Sánchez es el responsable de la muerte de esos migrantes en el desierto. Tú lo conocías perfectamente y sabes que no es capaz. ¿O no?
Pues sí. ¿Y sigue sin hablar? Digo, sin contar lo que le pasó. Anoche en sus crisis gritaba tecolote. No tengo ni idea de lo que puedo hacer. Su hijo despertó y dijo cosas muy delicadas sobre usted. Jorge, yo sé que están escuchando mis mensajes. Ustedes no se pueden desaparecer así, no pueden hacerlo sin que yo hable con mi hijo. Él sabe que hice cosas horribles, pero las hice para salvarlo. Tú lo sabes, tú eres padre, tú habrías hecho lo mismo en mi lugar. Yo sé que él lo va a entender cuando crezca. Nicolás, hijo, si me estás escuchando, yo sé que tú me odias. Pero yo necesito que tú escuches mi versión para que decidas el tamaño de tu odio. Por favor, te lo suplico. ¿Vas a seguir checando en Dira o ya entendiste que es intocable? Estoy asombrado de todo lo que ha logrado tu mamá en todos estos años. Que hay fotos en la Casa Blanca, con el presidente y condecorándola. Ha estado en Europa dando conferencias sobre el tráfico humano. Es muy buena fingiendo que es buena. Hijo, llegó otro mensaje de voz. ¿Lo quieres escuchar? No quiero saber nada. Yo lo planifiqué todo, como siempre lo hice. Te engañé otra vez como un pez. Madres, el fuiste tú, trabajando para el Indio Amaro, el tipo que asesinó a Araceli. Siempre te has creído un mochi. Pero ¿quién ganó ahora, Casas? ¿Quién se fue a la mierda? Entrégame a mi hija Elizabeth. Y me voy. En serio te hablo. Me voy muy lejos. Me voy a la mierda y te dejo en paz. Vos peleaste por tu hija. Y yo peleé por la mía. Piénsalo. Somos lo mismo. Somos iguales. Estás bien, pen. Yo nunca voy a ser como un hijo de... como tú. Okay, got it. Can you send it by email? Yeah. Thanks. Call you back. Jefe, lo encontramos. Lo siento mucho, Daniel. ¿Qué? No. Eso, nada más es el logo de la agencia. Esa ropa se la pueden poner a cualquier cadáver. Esto no nos dice absolutamente nada. La placa de Sánchez. ¿Y cómo sabes que es de Sánchez? ¿Dice su nombre? No, ¿verdad? Sigan buscando, es cada vez más profundo. Hasta que no tengamos los resultados de la autopsia y comprobemos científicamente que este cadáver es de Sánchez, todo esto es una teoría. Vamos a seguir buscando. Bueno, ¿y entonces qué se tiene que hacer? Pues lo que se me ocurre es pedir un amparo para que tu expediente no sea probatorio en el caso de Aida. A ver, mijo, háblame en cristiano. Mira, yo no te estoy entendiendo nada. Mejor dicho, la única forma de que tu pasado no perjudique a tu amiga es que vos me firmes a mí un documento donde me autorices a representarte y sacarte del expediente. A ver, yo... Sí, ya sé que me vas a decir que tu marido, que no nos podemos ver y no sé qué, pero seamos adultos, Vicenta. De verdad, ¿qué es más importante? ¿Los berrinches de tu marido o el futuro de tu amiga y su hijo? Está bueno, pues. Mándame un texto para ver cuándo y dónde nos vemos para salir de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Ajustamos unos detalles con la migra gringa, pero pues tú tranquila, ¿eh?
Todo va a estar bien. Gracias. Pues ya escuchaste al doctor, chava. Ni vitaminas, ni reposo, ni que 8 cuartos. La única que está rota por dentro soy yo. Y eso es culpa del de José Ángel. Ese me dejó así. No digas eso, ¿eh? Mi amor, nos tenemos que tranquilizar, no podemos estar angustiados. Eso solo le hace mal al bebé y él no tiene por... ¿Qué es eso? Pues qué ¿qué es esto, eh? Feliz embarazo, faltan 18 semanas. ¿Qué significa esto, Salvador? ¿Quién lo hizo? ¿Fue Pepito? Pepito está vivo. Pepito está vivo, ¿verdad? Métete a la camioneta. No, contéstame. Pepito está vivo, ¿verdad? Rosario, ¿cómo crees que va a estar vivo? Yo maté a ese cabrón con mis propias manos. Si alguien anda de chistosito, déjese caer, perros. Muchos güeyes van a andar haciendo bromas. Madre. Patrón. Ay, María, usted tenía que haber visto esta vuelta, hermano. No, esto ni mandaba a hacer. Si hubiera visto la cara de este par de petardos, usted cae la risa como estoy yo. Así es, Azuceno. Hoy ha sido un día como positivo, ¿viste? Yo creo que en algún lugar del espacio, por allá del cielo, debe estar doña Briseida y el Teca brindando, porque hoy le vamos a pegar 2 plomazos a los aceros. Yo creo que yo ya no quiero hacer más ese ejercicio. Voy a beber. Salud, mamá. Vamos a beber, muchachos. Oye. ¿Qué pasa? Ángel, me está doliendo mucho. ¿Ah? No puedo, me está doliendo mucho. A ver, respira hondo. ¿Otra vez con Pepita? Carmencita está mal y necesita un doctor. Déjala, que la estás lastimando. ¿No ves que le estoy ayudando, pendejo? En vez de estar ahí parado, deberías de buscar un doctor. Lárgate, que yo me encargo. ¡Deja el animal! ¿Qué te crees? ¿Un doctor o qué? Un doctor es lo que vas a necesitar si me vuelves a empujar, imbécil. Ya te colote, sí. Me siento muy mal. Te colote, ayúdame. Madre, es que no puedo hacer nada ahorita. Necesito hacer otra cosa. Voy a llamar al matasanos. Yo voy por él. Estás Soy el único que lo puede meter al rancho. Así es que échale un ojo, porque si le pasa algo, te vas a la tumba con ella. Siéntate. Indira. Soy yo, tu mujer. Andrea, ¿qué haces acá? Si vos estabas... No digas nada. Aquí estoy. Vivita y solito para ti. Como siempre debió haber sido. Vamos a hacer el amor, que es lo mejor que sabemos hacer juntos. ¿Qué hubo? ¿Un mal sueño? Prefiero este sueño que ver tu cara. Toda la vida, Marcelo. Prefiero ver a tu hija en vos que ver tu cara. Mátame. Terminemos con esto. Ya te dije que sí te voy a matar, cabrón. Pero no todavía. ¿Cuándo? Cuando sientas lo que sintió mi hija. Ese pinche dolor antes de que se matara, hijo de... Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.